Vamos a empezar con la clase número 15 y la parte 3, que van a ser las funciones trascendentes elementales. Eh, Como habrán visto en el Classroom, hay varios subtemas en esta sección y ya hay una tarea que va a corresponder a la parte 1, que es la función logaritmo y exponencial. Luego la segunda parte, la segunda tarea va a ser de las funciones trigonométricas y el resto de cosas que están ahí, incluyendo las funciones elípticas. Bueno, aquí con esto nos tardaremos, no sé, un par de clases, no sé, quizá 3 horas en video, quizá menos, quizá un poquito más. Eh, lo que vamos a hacer es usar la teoría de integración que hemos desarrollado hasta ahora para poder definir las funciones logaritmo y la función exponencial como la inversa de esa función logaritmo, y las funciones trigonométricas también. Y en este proceso vamos a definir los números reales e y pi, aunque el número e lo vimos en cálculo 1 utilizando intervalos anidados. Si se acuerdan, en alguna tarea tuvieron que resolver eso, pero lo vamos a definir de manera formal utilizando integrales. Eh, lo mismo el número pi. Entonces, las funciones trigonométricas, por ejemplo, van a permitir definir coordenadas polares, cosa que ya hicieron en geometría analítica, pero digamos, se va a formalizar el concepto de funciones trigonométricas y las funciones hiperbólicas, que son importantes, por ejemplo, en relatividad especial. Entonces, y todas estas funciones, tanto el logaritmo exponencial, las funciones seno, coseno, tangente, etcétera, son funciones trascendentes, lo que significa que que no son algebraicas, es decir, que no se pueden obtener como solución de una ecuación algebraica. Bueno, entonces la primera parte, como habíamos dicho, va a ser la correspondiente a las funciones, voy a ponerla así, funciones logaritmo y exponencial. Funciones logaritmo y exponencial. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, la función f de x igual a 10 a la x, definida para todo x número real. Entonces, digamos que es invertible. Vamos a suponer que es invertible. Que es invertible, es decir, que existe la inversa. O sea, esta f va a estar definida de los reales a los reales positivos, y la inversa va a estar definida de los reales positivos a los reales. Entonces, esta función inversa es la que vamos a llamar, es f a la menos 1 de x, es la que vamos a llamar el logaritmo en base 10 de x. Entonces, más adelante vamos a ir entendiendo esta notación. Esto es un poco para ir viendo cuáles son las dificultades de definir esta función de aquí. Entonces, pero antes, esta cosa de aquí se suele definir para, o sea, lo que es la notación científica, por ejemplo, para exponentes racionales. Entonces, esta f se suele definir para x racionales. Entonces, por ejemplo, 10 a la 2 o 10 a la 7 o 10 a la menos 3, notación científica, o 10 a la 1 medio, por ejemplo.
sería raíz de 10, etcétera. Pero, ¿cómo se define, por ejemplo, 10 a la raíz de 2 o 10 a la número que todavía no hemos visto, pero 10 a la e o 10 a la pi, por ejemplo? ¿Cuál es la definición de esa cosa? Bueno, entonces vamos a ver qué se puede hacer con eso. Por ejemplo, 100 es natural. 100 es natural. Entonces nosotros ya tenemos, sabemos de antes estas leyes de los exponentes. Los exponentes se suman, siempre y cuando sean naturales, que es lo de la notación científica que aprendieron en los cursos elementales. Ahora, eh, para X, para X que sea ahora un número racional, se va a pedir que se conserve, que siga siendo válido, que este que 10 a la n por 10 a la m sea 10 a la n más m. Entonces, y queremos lo siguiente, que siga siendo válido lo anterior. Y por cosas que sabemos, queremos que 10 a la 0 por 10 a la n, en este caso sería 10 a la 0 más n, sería 10 a la n, lo cual implica entonces que podemos definimos que 10 a la 0 es igual a 1 en este caso, pidiendo que esto se conserve. Ahora, ¿qué otra cosa queremos que se mantenga? Pues, por ejemplo, que 10 a la menos n por 10 a la n sea igual, que se cumpla esa propiedad de que se suman los exponentes. Entonces esto sería 10 a la 0, y 10 a la 0 ya vimos que es 1. Entonces, esto nos lleva a definir que 10 a la menos n es igual a 1 entre 10 a la n, por ejemplo, que son estas cositas que teníamos acá. Ok, ahora también queremos. Entonces, evidentemente todo eso que aprendieron en los cursos elementales es válido, es cierto. Entonces, simplemente lo que queremos es una manera de definir esas funciones de forma que se cumplan las propiedades que ya conocemos como estas. Entonces, queremos también que si tengo 10 a la 1 entre n por 10 a la 1 entre n, digamos, n veces, eso tiene que ser 10 a la 1 entre n más 1 entre n, se suman los exponentes n veces. Entonces esto va a ser 10 a la n veces 1 entre n, o sea, 10 a la 1, que es igual a 10. Entonces esto nos dice que hay que definir 10 a la 1 entre n como la raíz enésima de 10, por ejemplo. Y además se debe cumplirse que si tengo 10 a la 1 entre n por 10 a la 1 entre n, pero no n veces, sino m veces esto, entonces esto tiene que ser igual a 10 a la 1 entre n más 1 entre n, pero ya no n veces como aquí, sino m veces. Y esto entonces tiene que ser 10 a la m veces 1 entre n, es decir, 10 a la m sobre n. Entonces con esto definimos. Entonces esto implica que hay que definir 10 a la m sobre n como eso que ya habíamos aprendido en los cursos elementales de la preparatoria, y no recuerdo si en la secundaria también se ve esto. Entonces tenemos esto definido, pero para números enteros solamente, todavía no para números reales. Ahora, lo que hemos hecho hasta aquí es seguir el principio de que 10 a la x, o sea que esta función 10 a la x debe definirse de tal forma que cumpla que 10 a la x más y sea igual a 10 a la x por 10 a la y. Entonces este principio es lo que nos ha llevado a que cumpla estas propiedades, pero esto
esto no sugiere alguna forma algebraica sencilla de definir 10 a la x si x es un irracional. Entonces, y esto lo vamos a entender al final por qué es así, porque vamos a ver que de hecho hay una infinidad de funciones que pueden cumplir con esto. Pero se necesitan matemáticas más avanzadas para eso. Pero cuando llegue el momento voy a retomar este punto. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar la forma de definir esta función. Entonces, ¿qué buscamos? Entonces, tomando todo eso, extrayendo todo eso, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué buscamos? Pues buscamos una función f tal que cumpla que f de x más y sea igual a f de x por f de y. Entonces esto está relacionado con grupos, por ejemplo, si les suena de algo que vimos en cálculo 1. Aquí en cálculo 2 no lo mencioné, pero para todo x y y en R. Pero aquí veanlo como una función. Una función que hace esto. ¿Qué es lo que tenemos en el caso del 10 a la x? Pues es 10 a la x más y, porque la función es f de x. 10 a la x, entonces f de x más y es igual a 10 a la x más y. Y es igual a 10 a la x por 10 a la y. Y ahora, ¿qué pasó aquí? Ay, no puede ser, cabrón. Pinche computadora. Problema tras problema. No sé qué haya pasado aquí, pero la computadora se trabó y se estropeó, pero parece que siguió grabando, no sé. Entonces, bueno, salten ese cachito. Espero que siga escuchándose. Entonces, para todo x y y en los reales. Obviamente que no sea la constante 0. La constante 0. Y que sea tal que la f evaluada en 1 no sea igual a 0. Es decir, hay que imponer la condición de que f de 1 sea igual a 10 según lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, si la f es la 10 a la x, hay que pedir que f de 1 sea igual a 10. Entonces, esta ecuación 1 va a implicar que, entonces, definiendo las cosas así con esto de aquí, esta ecuación 1 va a implicar que f de x sea igual a 10 a la x para x que pertenece a los racionales. Y entonces, 10 a la x se podrá definir para otros x como f de x. Es decir, que f de x sea igual a f de 1, que f de 1 sería el 10 elevado a la x. En este caso, simplemente para x racional. Ahora, una forma de encontrar
de encontrar esa f. Entonces, ¿cómo encontrar esa f? Una forma de encontrar esa f, o sea, aquí esto lo puse así, digamos, sería en general, y en particular si pongo esto, entonces llegamos a la definición de todo lo que hicimos anteriormente. Ahora, pero como les mencioné, hay muchas f's que cumplen con eso. ¿Cómo encontrar esa f? Pues una forma consiste en buscar su derivada. Entonces, f' de x por definición, si f es derivable, entonces la derivada existe y va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ahora lo que estamos pidiendo es que entonces f de x, f tiene que cumplir con esta propiedad de aquí. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que sería f de x, por f de h menos f de x. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x por f de h menos 1 sobre h. Entonces, como este límite depende de h, este f de x no. Esto va a ser f de x por el límite cuando h tiende a 0 de f de h menos 1 sobre h. Muy bien, ahora en particular en x igual a 0, f' en 0 va a ser igual a f en 0 por el límite cuando h tiende a 0 de f de h menos 1 sobre h. Pero f en 0, ¿cuánto vale? Vale, eso no lo puse, vale 1. Perdón, aquí me faltó esto, que es poner 10 a la 0, que es igual a 1, que es según la propiedad que habíamos encontrado. Entonces vale 1. Entonces esto sería el límite cuando h tiende a 0 de f de h menos 1 sobre h. Y este lo vamos a llamar alfa. Una constante alfa. Siempre que el límite exista. Si el límite existe. Entonces esa alfa va a ser f' en 0, que es esto de aquí, y que es esto que tenemos aquí. Entonces lo que tenemos es que f de x se va a poder escribir, f' de x, perdón, se va a poder escribir como alfa por f de x. Entonces aquí vuelvo a poner, es f de x, y esto de aquí le hemos llamado alfa, que es la derivada evaluada en x igual a 0. Ok, y eso para todo a x en R. Entonces esta es una condición que tiene que cumplir la función que nosotros tengamos, que queremos que cumpla con esas propiedades. Está que su derivada sea igual a una alfa por f de x. Ahora, esto lo que nos indica es que la derivada está definida en términos de la f. Y bueno, esto ya les empieza a sonar porque esa cosa va a ser la exponencial justamente. Ahora, por ejemplo, si tomamos aquí como un ejemplo particular el que hemos venido tomando, si f de x es la 10 a la x que ya teníamos y su inversa es, como habíamos definido antes, suponiendo que existe log 10 de x, entonces, recordando la fórmula de cálculo 1 para la derivada de la función inversa, será 1 entre f' evaluado en f a la menos 1 de x, ¿cierto? Entonces, el logaritmo en base 10 de x, y esto sería prima, o muchas veces esto lo ponen como log 10 prima de x, que es esto de aquí, es f a la menos 1 prima. Eso es igual a 1 entre f'. F' es alfa por f de x. Entonces aquí f' de x es igual a alfa por f de x, que sería igual a alfa por 10 a la x. Entonces nos queda, pero lo voy a dejar así. Entonces nos queda alfa por f evaluado en f a la menos 1 de x. Entonces esto es la identidad porque una es inversa de otra, y esto nos queda como 1 entre alfa por x,
que es una función sencilla. Una función sencilla, 1 entre x, que es la hipérbola equilátera con una función alfa. Ahora, vamos a recordar que, bueno, siguiendo con esto, vamos a recordar que esta integral, la integral de AB de x a la menos 1 de x, es la única que no pudimos definir. Bueno, y también para exponentes reales, de hecho, que es lo que tenemos también que hacer en esta sección. Lo habíamos hecho solo para exponentes en los enteros. Entonces esta no la podíamos calcular, puesto que no conocíamos una primitiva de esta. ¿De acuerdo? Ahora, como 10 a la 0 es igual a 1, entonces la función inversa de esto, que es el log, nos quedaría el log base 10 de 1, eso es igual a 0. ¿Ven? El 0 es la x, entonces aquí nos quedaría la x, sacando la inversa, que es aplicar log en ambos lados en base 10. Entonces log 10, 10 como es inversa, o sea, vamos a ponerlo aquí. Log 10, 10, 0 es igual a log 10, 1. Entonces eso como es inversa nos queda 1. Nos queda la x, que en este caso es 0. Entonces esto es igual a 0. Ahora entonces, por el teorema fundamental del cálculo, que es lo que tenemos, que tenemos esto de aquí, entonces la integral de 1 a x de log 10x' es igual a esto de aquí, que es 1 entre alfa, que es una constante, de 1 a x, de 1 entre x. Bueno, le voy a poner 1 entre t, dt, que es esto de aquí. Estoy utilizando esta igualdad simplemente. Y entonces esto que nos dice, entonces esto nos dice que 1 entre alfa por la integral de 1 a x de dt sobre t es igual, por este lado, por el teorema fundamental, esto es log 10 en x menos log 10 en 1. Entonces esto es log 10 de x menos log 10 de 1, pero esto ya vimos que vale 0. Vale 0. Entonces esto nos queda como log 10 de x. ¿De acuerdo? Entonces esto nos lleva a definir... No, aquí ya voy a... No sé por qué seguir con el amarillo. Nos lleva a definir... log 10 de x como 1 entre alfa por la integral de 1 a x de dt sobre t. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué es alfa? ¿Qué es alfa? ¿Quién es esa alfa? Entonces no sabemos quién es. ¿Quién es? Entonces, para darle la vuelta a eso, entonces lo que hacemos, entonces definimos, para darle la vuelta a ese problema, definimos log sin base, log de x, igual a la integral de 1 a x de dt sobre t. Y ver después que esa integral sea el logaritmo, como tenemos allí, logaritmo de alguna base que se puede encontrar. Entonces vamos a ver que esa base va a ser el número e, de hecho. Va a ser el número e. Entonces, pero ven, ahí poco a poco vamos construyendo lo que tenemos. Entonces, esta notación, de hecho, log, que usa, creo, el Spivak que usa log, es el logaritmo natural, cuando no tiene nada aquí. Cuando no tiene nada aquí. O sea, esto lo que significa es que es log en base e. Aunque todavía no sabemos que la base es e, pero es a lo que vamos a llegar. Entonces, como una notación se usa ln.
Entonces, cuando vean log sin base, es lo mismo que ln. Aunque luego también el log sin base, este log sin base se utiliza como el logaritmo en base 10. Entonces, hay que evitar las confusiones ahí. Y esto lo que hace es dar una notación para una integral sencilla que no puede expresarse en términos de otra función de las que ya conocíamos. Entonces, tenemos una función nueva. Una función nueva que le vamos a llamar logaritmo. Entonces, eso nos lleva a la siguiente definición. Vamos a decir la función f, definida de 0 infinito a r, definida por f de t igual a 1 sobre t, es continua. Con lo cual es Riemann integrable o Darboux integrable. En cada subintervalo cerrado y acotado, en cada subintervalo, porque no hemos visto integral impropia, en cada subintervalo cerrado y acotado, bueno, en cada subintervalo compacto del dominio cero infinito. Entonces, para x que pertenece a cero infinito, definimos la función logaritmo natural como ln de x igual a la integral de 1 a x de dt sobre t. Y ln de x, que va de 0 infinito a r, es llamada la función logaritmo natural. Listo. Entonces vamos a demostrar algunas propiedades de esta cosa, cuál es su gráfica y todo. Pero antes vamos a ver un poquito de cosas que tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta definición? Entonces lo que tenemos es nuestro sistema de ejes. Tenemos el eje y, el eje x, y nuestra función está definida de 0 a infinito. Entonces, de 0 a infinito. Y ahí es la función 1 entre t, que es la hipérbola equilátera. Entonces, más o menos algo así. No sé, no está tan bien. Algo así. Aquí se va pegando, obviamente. No evidentemente, obviamente, porque ya conocen cuál es la curva. Entonces la integral es de 1. Aquí 1. Y aquí la función vale 1 también, se supone. De 1 a x. Entonces, el logaritmo natural de x va a ser el área bajo la curva de esa función, según lo que aprendimos en la sección anterior. Entonces tenemos la función f de t, y la integral de 1 a x de dt sobre t va a ser precisamente el logaritmo natural de x. Ahora vamos a notar algunas cosas. Si x es mayor que 1, entonces el logaritmo de x, o sea, esta área es mayor que 0, evidentemente, como vemos aquí. Entonces, ln de x es mayor que 0. Es mayor que 0 porque este ln de x, digamos si x es mayor que 1, el área es esta integral. Esta integral es justamente el logaritmo. Entonces, en otras palabras, el logaritmo de x es esta área, y esa área es positiva. Entonces el logaritmo de x es positivo. Y si x va entre 0 y 1, entonces ¿qué tenemos? Entonces, si x va entre 0 y 1, lo que tenemos es que el logaritmo natural de x es la integral de 1 a x de dt sobre t. Pero ahora estamos tomando la x de este lado.
de este lado, entre 0 y 1. Entonces ahora tengo que invertir los límites de integración. Es decir, esto es igual a menos la integral de x a 1 de dt sobre t. Y esto pues es evidentemente menor que 0. Menor que 0. Entonces lo que nos dice esto es que ln de x es menor que 0. Entonces si x es mayor que 1, el logaritmo es mayor que 0. Ah, ya se trabó esto otra vez. Se traba y sigue grabando, pero a mí se me traba en la pantalla. No sé cómo se grabe esto, pero sí. Entonces, sí, aquí está. Entonces, si x es mayor que 1, el logaritmo es positivo, y si está entre 0 y 1 es negativo. Es negativo. Ahora, para x menor o igual que 0, no existe. No existe ln de x, pues la función 1 entre t no está acotada en x, 1. Es decir, si yo aquí agarro y quiero la x aquí y acá, por ejemplo, entonces aquí en este intervalo no está acotada, se va a infinito. Y entonces eso ni siquiera lo hemos definido como se tiene que hacer. Entonces para x menor o igual que 0, perdón. En x, perdón, no, sí, de x en 1 para x menor o igual que 0, sí. Entonces no está acotada. Hasta acá esto rojo lo tenía que haber puesto hasta acá, perdón. Entonces en este intervalo no está acotada la función. Ahora, muy bien. Ahora sí. Entonces eso, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque queremos construir la gráfica. Entonces justamente, si ahora calculamos la derivada de este logaritmo, según lo que hicimos ya previamente, acá ya no lo voy a hacer, pero calculamos la derivada es 1 entre x, porque estamos quitando la alfa. Esto lo hicimos para el logaritmo en base 10, pero estamos tomando ya el logaritmo sin esa base, suponiendo que hay una base para ese logaritmo donde no está la alfa esa de ahí. Entonces la derivada de esto es 1 entre x. O si no, véanlo así, el teorema fundamental del cálculo. Si saco la derivada de esto, o sea, lnx es igual a la integral de 1 a x de dt sobre t. Entonces si derivo de ambos lados, esto se quita. Entonces lo que obtengo es que 1 entre x es igual a ln' de x, que aquí sería realmente sí, así. Entonces tengo que la derivada de eso es 1 entre x. Y la segunda derivada, que es derivar esto, eso ya lo sabemos hacer, es menos 1 entre x cuadrada. Entonces, ¿qué significa esto? Que la primera derivada es positiva siempre para x de 0 a infinito. Entonces ln de x es creciente, estrictamente creciente. Y la segunda derivada, ln bi'prima de x es igual a menos 1 entre x cuadrada, es menor que 0 para x de 0 a infinito. Entonces ln de x es cóncava hacia abajo. Hacia abajo. Y también sabemos otra cosa, sabemos que el logaritmo natural de 1 tiene que ser igual a 0, que es una de las condiciones que pedimos acá para el de base 10. Que eso viene de aquí, de esa definición. Entonces tiene que cumplir las mismas propiedades ese ln de x, porque es el logaritmo, pero en una base diferente, pero tiene que seguir cumpliendo las propiedades. Pero también tenemos que 1 entre t es mayor que 0 para toda t que pertenece a 0 infinito. Entonces eso quiere decir que el logaritmo natural de x es mayor o igual que 0 si x es mayor que
1 como ya vimos, y ln de x es menor o igual que 0 si x está entre 0 y 1, como ya habíamos visto. Entonces, ¿eso que nos da? Pues nos da la gráfica de la función ln. ¿Qué base es? Todavía no sabemos, pero al menos ya sabemos cuál es la gráfica de esa función. La función logaritmo es en 1 vale 0, es creciente, entre 0 y 1 es negativa, entonces, perdón, aquí porque mayor o igual que 0, mayor que 0, menor que 0. Entonces es negativa y es creciente siempre, entonces va a ser algo así. Tiene que pasar por aquí, ya se trabó otra vez esto. Tiene que pasar por... Va así negativa, tiene que pasar por aquí, va a ser positiva y luego va a tener que seguir creciendo. Entonces no sabemos si crece muy rápido, si crece poco, pero lo que vamos a ver es que efectivamente va a crecer poco. Entonces la gráfica va a ser algo así. Este es ln de x. Es la gráfica de esa función. Y evidentemente con esto podemos graficar la inversa que vamos a hacer más adelante, que es la que va así, la exponencial. Bueno, entonces todo esto que está aquí lo vamos a poner en el siguiente teorema. Teorema 3.1.1. Vamos a decir propiedades. Vamos a poner propiedades de la función logaritmo. Y también vamos a aprovechar la definición de e, del número e. Entonces, número 1, vamos a tener que la función ln va de 0 infinito a r, es diferenciable en x que pertenece a 0 infinito, y la derivada ln' de x va a ser igual a 1 entre x para toda x que pertenece a 0 infinito. Número 2, ln es estrictamente creciente. Que bueno, eso ya lo demostramos anteriormente, y va a ser y cóncava hacia abajo. Para toda x en 0 infinito. Esto que no hemos demostrado todavía, vamos a decir que el logaritmo natural de x tiende a infinito si x tiende a infinito. Y bueno, realmente sí, ya lo probamos, pero el logaritmo natural de x se va a menos infinito si x tiende a 0 por la derecha. Y la cuarta cosa, que va a ser la definición de ese e, vamos a decir que para todo número real y va a existir un único x en el dominio de la función de 0 infinito, tal que el logaritmo natural de x es igual a y. Entonces, en otras palabras, el ln de 0 infinito a r es una función biyectiva. Entonces aquí lo que puse para no escribirlo después es la definición de sobreyectiva. Entonces esta función va a ser tanto inyectiva, aquí al existir un único, entonces ya estoy poniendo tanto la inyectividad como la biyectividad en la misma definición. Entonces es una función biyectiva, y en particular que va a poner, existe un único número real e, tal que el logaritmo natural de e es igual a 1. Entonces con eso ya tendría que la base de esto es e, y que ese e va a estar entre 2 y 4. Todavía no sabemos exactamente quién es,
Pero lo que sí sabemos es que está entre el 2 y el 4. Es un número real entre ellos dos y cumple con esto, es decir, que la base del logaritmo es e. Entonces voy a demostrarlo aquí. eh, no sé si ponerlo ante... Bueno, a ver, vamos a ponerlo. Entonces, número uno, como f de 0 infinito a r, tal que f de x es igual a 1 entre x, es continua en 0 infinito, entonces es integrable. Bueno, es integrable, pero no quiero eso, que quiero ver que es diferenciable. Entonces, como es continuo aquí, eso implica que por el primer teorema fundamental del cálculo, que la función ln, que es esa, la derivada, la función ln, es diferenciable. Por eso era importante todo lo anterior. Es diferenciable en 0 infinito. Y la derivada, como ya habíamos probado antes, nada más estoy escribiendo esto para, para tenerlo así como en orden. Y la derivada de esto, ya vimos que es este, la f de x, que es igual a 1 entre x justamente, para toda x que pertenece al intervalo 0 infinito. Muy bien. Entonces ya tenemos la primera que ya habíamos demostrado antes. La segunda parte también ya la habíamos demostrado. Entonces aquí nada más voy a escribir algunas cosas para... Entonces vimos que el logaritmo prima de x es igual a 1 entre x, que es positivo, en x que pertenece a 0 infinito. Entonces, logaritmo natural de x es estrictamente creciente en 0 infinito. Bueno, acá quizá me faltó, es continuo ahí, entonces por el primer teorema fundamental es diferenciable y también esta f es integrable, evidentemente, o sea, la integral que definimos antes existe en un subconjunto compacto de este, que justamente es el de 1 a x. En 1x, ahí si le quieren completar, pero bueno, no lo puse porque ya era obvio de lo que hemos hablado. Entonces, el logaritmo natural de x es estrictamente creciente de 0 a infinito. Ok, y como la segunda derivada es menos 1 entre x cuadrado, eso es negativo en x de 0 a infinito. Entonces, ln de x es cóncava hacia abajo. Hacia abajo, o sea, así. En todo el dominio 0 infinito. Eso ya lo habíamos probado antes. Entonces, la demostración de eso pues la tenemos antes aquí. Pero mejor tenerlo en un teorema. Ahora vamos a ver esta propiedad importante de aquí, que es la que vamos a usar después. Que el logaritmo de x tiende a infinito si x tiende a infinito. Entonces lo vamos a usar de la siguiente manera, que creo que... Digo, hay varias formas de hacerlo, pero creo que esta, no sé, es como la más sencilla. Aunque eso lo pueden ver con Arturo después ya habiendo visto los límites. Entonces simplemente es calcular los límites y pueden usar eh, algunas propiedades que lo hacen más sencillo. Pero bueno, yo lo pensé así. Vamos a ver, dado un entero n positivo mayor o igual que 2, vamos a ver lo siguiente. El logaritmo natural de n, por definición, es la integral de 1 a x, en este caso x es n, de dt sobre t. Ahora, esto lo puedo descomponer en varias integrales, porque tengo el 2 y luego esto lo puedo subdividir. No sé, por acá sería el n. Entonces puedo, en vez de tener la integral, perdón, de 1 hasta n, puedo tener la integral de aquí a aquí, de aquí a aquí, como una suma.
Entonces esto lo puedo escribir como la suma desde, vamos a llamar k igual a 2 hasta n, de la integral de k menos 1 a k de dt sobre t. Entonces esto si lo hace aquí, esto sería la integral de k igual a 2 sería 1 a 2 de dt sobre t, más, porque estoy tomando la n en los naturales. Entonces, luego 2 en 3 sería de 2 a 3 dt sobre t, más la integral de n menos 1 a n de dt sobre t. Entonces, y todo esto por las propiedades que vimos de la integral, estos se van como eliminando y al final nos queda la integral de 1 a n de dt sobre t. Entonces puedo escribir esto de aquí. Entonces no es porque sacar sumas de una integral, eso es algo complicado. Complicado de demostrar, hay condiciones, eso lo van a ver en análisis, pero aquí no estoy haciendo eso, solamente estoy partiendo la integral y luego escribiéndola así. Ahora, como 1 entre t es mayor o igual que 1 entre k, para todo t entre 0 y k, entonces digamos aquí tengo 0, aquí tengo k y aquí tengo la t. Entonces tengo el 1 entre t, ¿cómo va la cosa? Así. Entonces, si 1 entre t es mayor que 1 entre k, perdón, 1 entre t es mayor que 1 entre k según esta curva que tenemos, entonces esto lo que quiere decir es que esto es mayor o igual que la suma desde k igual a 2 hasta n de la integral de k menos 1 a k de dt sobre k, por esto que está aquí. Entonces esto de aquí es mayor o igual, o sea, 1 entre t es mayor o igual que 1 entre k. Y ahora esto, como la k es constante para efectos de aquí, nos queda la suma desde k igual a 2 hasta n de 1 entre k por la integral de k menos 1 a k de dt. Entonces esto nos va a quedar la suma desde k igual a 2 hasta n de 1 entre k por la integral de t de k menos k menos 1, o sea, k menos 1, y esto nos va a quedar la suma desde k igual a 2 hasta n de 1 entre k, k menos k es 0, y aquí nos queda 1 de 1 entre k, de 1 entre k. Entonces que es como una suma superior para esta cosa. Perdón, esta es como una suma inferior para la función logaritmo, digamos. Entonces lo que tenemos es que para este caso, ln de n es mayor o igual que la suma desde k igual a 2 hasta n de 1 entre k. Entonces eso lo voy a dejar así. Y ahora, pero para el intervalo entre 0, o sea, eso es para esta parte, pero queremos también la otra. Entonces, o sea, más bien, como 0 menor que t es menor o igual que 1 entre k menos 1, entonces 1 entre t va a ser mayor o igual que k menos 1. Y entonces esto va a implicar que menos 1 entre t es menor o igual que menos k menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que calcular ahora no es el logaritmo de n, sino el logaritmo de 1 entre n. De 1 entre n va a ser igual a la integral otra vez de 1 hasta 1 entre n a x de dt sobre t. Y esto es menos la integral de 1 entre n a 1 de dt sobre t. Y esto, usando lo mismo de hace rato, va a ser menos la suma desde k igual a 2 hasta n de la integral de 1 entre k hasta 1 entre k menos 1 dt sobre t. Y esto, por lo que tenemos aquí, va a ser menor o igual que menos la suma desde k igual a 2 hasta n de la integral de 1 entre k menos 1 de dt, perdón, de k menos 1 dt. Entonces, haciendo esta integral,
igual que antes. O sea, sacando esto, nos va a quedar este menos el otro. Y entonces lo que nos va a dar es em, la suma desde k igual a 2 hasta n de k menos 1 por 1 entre k menos 1 menos 1 entre k. O sea, menos la suma desde k igual a 2 hasta n de k menos 1 por k menos k más 1 entre k por k menos 1. Entonces esto se va, este se va a ir con este y nos va a quedar menos la suma desde k igual a 2 hasta n de 1 entre k. Entonces por lo tanto ln de 1 entre n va a ser menor o igual que menos la suma desde k igual a 2 hasta n de 1 entre k. Entonces son sumas superiores y sumas inferiores lo que estamos haciendo. Ahora, como vimos en cálculo 1, ya se trabó esto otra vez. Espero que siga grabando, sí, ya se desatoró. Como vimos en cálculo 1, esta suma, que sería 1 más 1 medio más 1 tercio, etc. Esta cosa se iba a infinito. Porque es monótonamente creciente. Esos criterios ya los veremos también al final. Es decir que esta cosa no es acotada. Entonces, esto lo que quiere decir es que el logaritmo natural, o sea, es decir, esa suma no es acotada. Y entonces, como vemos, el logaritmo natural está por arriba de esto que no es acotado y está por abajo de esto que no es acotado tampoco. Entonces, esto lo que nos dice es que el logaritmo natural no es acotado. Por arriba ni por abajo. Si n tiende a infinito, porque obviamente estoy tomando el n como natural, pero puedo tomar el límite de eso, que es justamente aquí lo que quise decir. Entonces crece, pero muy lento, si se fijan. Entonces estos números de aquí, por ejemplo, si hacen o sea, 1 medio más 1 tercio más 1 cuarto, sería como un denominador 12, sería 6 más 4 más 3, quedaría 13 sobre 12, que es 1 punto algo. Entonces con el 1 más entonces crece pero muy lento. Crece muy lento. Por eso la gráfica va así como la habíamos puesto aquí. En vez de irse así, hasta arriba muy rápido, hacer esto, crecer, 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 se va deteniendo, va creciendo muy despacito. Entonces eso ya lo demostramos aquí, con esto. Ahora, ¿cómo vemos lo de los límites? Ustedes vieron en cálculo 1 los teoremas de límites, entonces voy a poner aquí de los teoremas de límites. No los voy a enunciar tal cual, pero... O sea, uno de ellos cuando veían límites era que si tienen A un número real, o si A es menos infinito, y tienen B un número real, o B igual a infinito, dado sea f una función de a, b a r monótonamente creciente, entonces podrían concluir dos cosas: que el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x existe si y solo si el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x era igual al supremo de f de x para x que pertenece a b. Y el caso que nos interesa, y f de x tiende a infinito si x tiende a b por la izquierda, si solo si f no es acotada por arriba. Entonces aquí ya tenemos que el logaritmo no es acotado por arriba.
Entonces va a tener infinito si b tiende a infinito también. Si x tiende a infinito. Y la otra parte, que es cuando va por abajo, que el... Ay, ya se me olvidó, sí, cómo era esto. Si el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x existe, sí, solo si eh, f es acotada. Sí, aquí me faltó, sí, solo si este f es acotada por arriba. Y aquí f es acotada por abajo. Si f es acotada por abajo, entonces el límite es este. Si f no es acotada, entonces se va a infinito. Entonces si es acotada por abajo, en este caso es el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es el ínfimo de f de x tal que x pertenece a b. Y si f de x se va a infinito, si x tiende a por la izquierda, sí, solo si f no es acotada por abajo. Por abajo. Que entonces, usando ese teorema de límites que vieron en cálculo 1, lo que tenemos es que el logaritmo natural de x tiende a infinito si x tiende a infinito, porque el logaritmo no es acotado ni por arriba ni por abajo. Y el n de x tiende a menos infinito si x tiende a 0 por la derecha, por el teorema anterior, en verde. Y ya está. ¿Y qué es lo que falta? La parte 4, sí. Bueno, aquí lo voy a dejar. Nos falta demostrar entonces que es biyectiva y que el número e está entre estos dos. Aquí lo voy a cortar para que no se haga tan largo.